Hablemos de la crisis que se vive en el gobierno a propósito de Democracia Viva. Esta fundación que recibió recursos por parte de la Secretaría Regional Ministerial de la Vivienda de la zona norte, en Antofagasta específicamente, que no ha dado cuenta de esos recursos, salvo un 3%, y que está vinculada a Revolución Democrática. Todos son militantes de Revolución Democrática y uno de ellos era pareja hasta hace algunos días de la diputada y expresidenta de ese partido, Catalina Pérez. La situación ha ido empeorando porque hay una investigación penal. Ayer hubo querellas que se presentaron ante los tribunales de justicia, en el centro de justicia. Hubo incautación de documentos, de dispositivos móviles, de computadores desde el domicilio, desde la casa de la diputada Catalina Pérez. Toda una situación muy compleja, diputada que tiene una enorme influencia en Revolución Democrática, pero que ha ido perdiendo esa influencia con el correr de las horas, la han ido dejando sola, mientras ha habido un cambio de la directiva de Revolución Democrática representada por el senador Juan Ignacio Latorre, que en un principio minimizó hasta en forma increíble todo lo que estaba ocurriendo. Se habló simplemente de errores políticos o de otro tipo de, con otro tipo de expresiones, lo que estaba ocurriendo, hasta finalmente ayer presentar una querella y hablar justamente de que iban a perseguir todas las responsabilidades penales, porque al presentarse una querella es que estiman que hay violación a la ley penal, por lo tanto que habría personas que cometieron delitos. Mientras tanto, el presidente Gabriel Boric ha instruido revisar todos los convenios que tienen el Ministerio de la Vivienda con algunas fundaciones o corporaciones, o sea, con personas jurídicas sin fines de lucro. Claro, la orden es a todos los ministerios, sí, porque a todos los ministerios. Porque le dice a todo su gabinete que revisen, claro, todos los convenios suscritos durante su administración. Esto es un caso que para muchos desde un primer momento se asemejaba al cliché de la bola de nieve. Y efectivamente así está haciendo, porque partió la semana pasada con declaraciones, como mencionabas tú, Tomás, de una falta de criterio, error político, y terminamos la semana con un allanamiento, la semana pasada, y con la renuncia de la subsecretaria de Vivienda, que primero tampoco, que no había ninguna información, y resulta que sí había información, que se tenía, que estuvo ahí por 50 días, más de un mes, dando vueltas, según lo que dijo en su momento la ahora ex subsecretaria Tatiana Rojas, información que estuvo ahí, que estaba recabando más antecedentes, pero que no entregó. Información que en algún momento también se confundió porque se dijo que el ministro Carlos Montes sabía de esa información, luego se sale a descartar que en realidad no la tenía. Entonces es un caso que efectivamente cabe muy bien en el cliché de la bola de nieve, porque partió muy pequeño y la verdad es que puede ser un caso muy, muy grande. Muchos lo están asemejando ya al caso Cabal y otros casos también de fraude, conflictos de interés o casos de corrupción. Pero no solamente eso. A ver, estas son organizaciones políticas que se dedican a un montón de cosas, todas políticas. No particularmente este tema de vivienda, por ejemplo. No tienen ninguna experiencia en ese tipo de cosas. Y resulta que han realizado un montón de actividades políticas, todas naturalmente actividades políticas del oficialismo. La pregunta que todos nos hacemos es por qué hay tantas fundaciones políticas. En un reportaje de BioBio, que está en nuestra plataforma digital, biobiochile.cl, les contamos que en Antofagasta hay varias organizaciones que recibieron fondos a dedo, no solamente de Democracia Viva, y todas relacionadas con el oficialismo, todas. Naturalmente que nos hacemos esta pregunta: ¿por qué sucede todo esto? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Es mucha plata de partida, porque en Chile como que se le ha perdido el respeto al dinero, porque al parecer el dinero no está representando el trabajo de cada uno, porque si no sería enormemente respetable. Se ha perdido el respeto al dinero y por lo tanto van los millones para allá y para acá sin ningún inconveniente y sin ningún control. Habrá que ver qué hizo la Contraloría General de la República también, porque en algunos casos, por supuesto, tiene que haber habido una toma de razón por parte de la Contraloría. ¿Qué hizo la Contraloría para tomar razón? Dos, porque no sabemos exactamente qué papel ha jugado el órgano fiscalizador, el órgano contralor. Hasta el momento hay un silencio enorme. Hubo una época en que la Contraloría hablaba cada rato a través de un Twitter donde hablaba Contralorito, ¿te acuerdas tú? Claro, que era como una mascota que en algún momento fue cuestionado, pero se dijo que era para acercar el trabajo de la Contraloría a la ciudadanía, particularmente los usuarios de redes sociales, para que se entendiera lo que hacía. Lo cierto es que hace tiempo que no. Bueno, Contralorito, además, esto era discutible, obviamente, pero era una política. Criticaba incluso al gobierno de turno, al gobierno anterior.
En algún momento Contralorito desapareció, el señor que hacía Contralorito se fue, no lo reemplazaron, no sabemos. Pero más allá de que hayan cambiado la política, que necesitamos saber qué ha hecho la Contraloría con respecto a esto. Es muy importante, porque si no, ¿quién controla acá? No controla nadie. Ya sabemos que en el ministerio no se controlaba. Eso por una parte. También hay que ver qué es lo que ocurre con los funcionarios de Democracia Viva que estaban instalados en el ministerio. Esto es, esto es increíble en cuanto a conflictos de interés. Yo no había visto que funcionarios de una institución privada, porque eso es esta fundación, se instalaran en las oficinas de un ministerio, y no solamente eso, sino que además tuvieran correo institucional. ¿Ustedes saben lo que significa eso? ¿Ustedes saben la cantidad de información privilegiada que podrían estar pasando a la fundación? ¿Pero qué es eso? No sé, es como que si, y vamos a poner un ejemplo de nosotros, como si nosotros tuviéramos un funcionario de Biobío, pagado por Biobío, instalado en la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Sería algo insólito. ¿A quién se le podría ocurrir algo así? Bueno, ellos lo hicieron. De verdad es algo insólito. O sea, cuando se habla de conflicto de interés, que ha habido muchos en el país, muchos, este es uno de los casos que yo creo que va a quedar como un ejemplo típico de lo que no se debe hacer, pero ya en grado sumum, porque se pasó hasta el límite, todos los límites, que hasta el límite, todos los límites. Yo creo que este es un ejemplo, yo diría, de un caso grotesco. Que tiene como agravante además que es protagonizado por personas que hicieron su carrera política sobre la base de criticar, hacer ver positivamente, por supuesto, porque había una necesidad de ver ese tipo de casos, ¿no? Pero hicieron su carrera sobre esas críticas, comprometiéndose a nunca realizarlas, para empezar, y si en caso de que sucediera, asumirlas de inmediato, lo que obviamente también tiene toda ahí una lectura y eventualmente una fractura política para Revolución Democrática y lo que es el Frente Amplio. Lo que se ha dicho hasta ahora acerca de estas personas que extrañamente forman parte de la fundación, pero también trabajan en el ministerio, ya sea en una Seremi o en el mismo ministerio a nivel central, es que no recibían remuneración, lo que ya es todavía más raro, ¿no? Pero como tenían un correo electrónico, participaban de las actividades del ministerio. El ministro Carlos Montes, quien ha sido blindado no solo por la coalición oficialista, sino que incluso también por la oposición, por sus antecedentes como parlamentario, por el respeto que tienen de él como una figura política del país. Él está en Antofagasta, va a entregar durante la jornada todos los datos que tiene, toda la información que tiene a quien está a cargo de la investigación, que es la Fiscalía Local allá en la ciudad. Y lo que está diciendo es que por lo menos 6 trabajadores de fundaciones que prestan servicios al ministerio, que son estas personas que decimos que no tienen sueldo, pero que tienen correo institucional, @Mimbu, digamos, @Mimbu.cl, su correo. ¿Quién trabaja gratis? Me instalo en el ministerio, me pasan un escritorio, tengo espacio, tengo correo institucional y no me pagan. ¿Quién trabaja gratis? ¿Por qué están ahí? ¿Quién permitió que estuvieran ahí? ¿Cómo es eso? Ahora, para entrar a una oficina pública se requiere una credencial, se requiere un sistema de entrada. Usted ni yo podemos entrar. ¿Cómo? A ver, ¿qué es esto? A ver, y quiero agregar además otra cosa. Aquí digamos, perdón, solo además digamos que es en Antofagasta, que tampoco es... O sea, digamos que la gente se conoce, ¿no? Y es la zona de Catalina Pérez. Claro. A ver, es la zona de Catalina Pérez. Fíjate que, a ver, aquí ha pasado de todo. Resulta que la pareja de Catalina Pérez, Andrade, que era el representante de Democracia Viva, asesor del Ministerio de Obras Públicas, asesor del Ministerio de Defensa, le pagan un curso. A ver, ¿qué es esto? Y que la diputada no sabe, dice. Que ella no sabía nada, que es un problema de ellos. No, pero por favor. A ver, por favor. Y resulta que quien prestó el domicilio para que se constituyera Democracia Viva también está relacionada con Catalina Pérez, también es de Revolución Democrática y también asesoró. ¿A qué? Al Ministerio de... Se me fue ahora cuál de todos los ministerios que asesoró, pero estuvo asesorando a un ministerio, y yo digo, a ver, todos están asesorando por millones y millones de pesos. Entonces acá hay todo un problema. Se llama Millán. Ella asesoró al Ministerio de Educación. Ella es la dueña del departamento donde se constituyó esta fundación.
también relacionada con Catalina Pérez. Entonces, claro, todo amiga. esto, pero además, mira, hay otra fundación, este es un paréntesis, se llama Urbanismo Social, está llena de militantes de Revolución Democrática, le dieron 804 millones de pesos en Antofagasta, 84 millones del FOSIS, 200 millones del gobierno regional, 534 millones en la región del Biobío. ¿Qué es eso? Es una pregunta. ¿Por qué? ¿Quiénes son? Entonces, vuelan los millones para allá y para acá. Digo vuelan porque vuelan, se van rápido. Y por otro lado, yo quiero agregar que personas que obtienen financiamiento en algún proyecto del Estado, a veces tienen una cantidad de controles, de burocracia por montos muy pequeños. A ver, por 1,5 millones de pesos, una cantidad de controles y burocracia increíble. Entonces el trato es totalmente distinto respecto de unos en relación a otros. Y también está eso, gente absolutamente molesta porque para unos se les aplican unas reglas y para otros unas reglas totalmente laxas, totalmente livianas, totalmente frívolas. O sea, distinto trato con los mismos recursos del Estado. A ver, hablemos de lo que está pasando con el ministro de la Vivienda, Carlos Montes, es el jefe del ministerio. Él va a entregar al Ministerio Público hoy los antecedentes relacionados con el caso de Democracia Viva, con respecto a los antecedentes, porque se está investigando delito de corrupción. Daniela Ruiz-Tagle tiene todos los detalles de lo que ha sucedido, esta orden también del presidente de revisar todos los ministerios y los contratos que se están haciendo, los convenios suscritos durante su administración. Nos va a contar todos los detalles. Hola Daniela, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Claro, el presidente Gabriel Boric habló el día de ayer nuevamente acerca de este tema. Hace algunos días decía, estoy indignado con esta situación y se refería a convenios, ¿no es cierto?, firmados entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva, los cuales suman 426 millones de pesos. Y pese a que inicialmente en el gobierno y en el oficialismo se hablaba de un descriterio político, un error político, hay quienes consideran que este hecho constituye carácter de delito. El día de hoy, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, va a entregar los antecedentes al Ministerio Público. Se trata de 4 archivadores en los cuales figura información del caso, y el secretario de Estado señaló el día de ayer que además va a plantear preguntas al fiscal subrogante que lleva adelante esta causa, toda vez que hay temas que aún no logran clarificar en la cartera. A juicio de Montes, otro aspecto relevante, y para él de hecho el más relevante, sería el rol de ciertas personas en el Serviu o en la Seremi de Antofagasta, lo que ustedes mencionaban, estos funcionarios que estaban contratados por la Fundación Democracia Viva y otra de fundación además, pero que también prestaban servicios a estas entidades. Pasemos a escuchar las palabras del ministro Montes. Nosotros le vamos a entregar cuatro archivadores con todos los antecedentes que nosotros hemos acumulado, incluyendo algunas hojas con preguntas. Aquí el punto más polémico que hay hasta el momento, que con parte de estos recursos se habría pagado a profesionales para que contribuyeran en la Seremi en el control de los proyectos. Claro, y esto es lo más relevante a juicio del ministro de Vivienda, estos funcionarios que todavía no se sabe qué era lo que hacían, ¿no es cierto?, pero que recibían remuneración por parte de estas fundaciones y que prestaban servicios de manera voluntaria, si se le quiere decir así, porque no recibían remuneración por parte del Ejecutivo, del Ministerio. Este es uno de los puntos más relevantes para Montes, y ayer él indicó que ya son 6 personas, 6 funcionarios que estaban en esta lógica. El día de ayer el presidente Gabriel Boric habló sobre este tema, dijo que hay que llegar antes de que, por ejemplo, la prensa destape este tipo de hechos. Pasemos a escuchar las palabras del jefe de Estado. Acá tenemos que anticiparnos y no tenemos que esperar que la prensa llegue a poner un foco de luz para indignarnos respecto a ciertas cosas. Tenemos que tenemos que saber qué es lo que está pasando. Y por eso yo he instruido efectivamente que acá se revisen los mecanismos, y también por otro motivo, para que no paguen justos por pecadores. Es inaceptable una fundación recién creada, que no tenía experiencia en la materia. Yo creo que por ahí no hay por dónde que eso no siga pasando.
Por ahí no hay por dónde, dice el presidente Gabriel Boric, quien además, y él lo decía, ¿no es cierto?, anunció que le pidió a todos sus ministros y ministras revisar el total de los convenios suscritos durante su administración. Hay distintas investigaciones en curso, corre el calendario y pocos días quedan para que la Seremi de Vivienda de Antofagasta ingrese los antecedentes a la Contraloría. Recordemos que estos solicitaron que en un plazo de 5 días hábiles entreguen toda la información respecto a estas transacciones. Y por otro lado, está abierta esta investigación por parte del Ministerio Público, que ya desarrolla su investigación. El día de ayer ya lo habíamos conocido, se allanó la casa de la diputada Catalina Pérez. Entre otros aspectos, se citó a declarar en una querella que ingresó Revolución Democrática a la delegada del Biobío, Daniela Dresner, etcétera. Un aspecto, una arista judicial que por supuesto complica a el oficialismo, principalmente a Revolución Democrática. Y ojo, porque el día de ayer Daniel Andrade, que es el suspendido militante de Revolución Democrática y fundador de la organización Democracia Viva, que recibió los recursos, solicitó a la justicia ser parte de la indagatoria en calidad de imputado. Revolución Democrática ingresó una querella en contra de quienes resulten responsables sobre este tema. El presidente de la colectividad, Juan Ignacio de la Torre, señaló que el hecho los avergüenza. Lo importante es que acá efectivamente hay sospecha de corrupción. Hay sospecha de una organización que se forma, que tiene muy poco tiempo de existencia y que empieza a buscar convenios con el Estado, con muy amplia diversidad de temas para sacar provecho de los recursos públicos. Es un caso que nos avergüenza, que nos duele, que nos desilusiona. El día de ayer existió una interrogante. ¿Descomprime el ambiente político o finalmente logra blindar al ministro Montes la salida de la ahora ex subsecretaria Tatiana Rojas, que es militante RD y quien, recordemos, tenía conocimiento desde 50 días atrás sobre esta situación? No le dio cuenta de lo anterior al ministro Montes y esto le costó su salida. ¿Esto blinda al ministro Montes? El diputado independiente PPD, Jaime Araya, señaló que finalmente esto descomprime el ambiente y también se refirió a este tema el jefe de la bancada del Partido Socialista, Daniel Manucheri. Escuchemos a ambos parlamentarios. Descomprime un poco la situación. Yo confío plenamente en lo que él está haciendo y valoro de sobremanera que haya viajado a la región de Antofagasta y personalmente se va a entrevistar con el fiscal. El ministro Montes ha actuado con toda la seriedad y diligencia que se requieren ante un grave acto de corrupción. Montes está demostrando a las nuevas generaciones cómo se debe actuar. Pero hay quienes temen que la polémica llegue al ministro Montes. Actualmente la oposición prepara una interpelación en contra del jefe de la cartera de vivienda, aunque algunos se resisten a culparlo de lo ocurrido. A propósito de lo que ustedes mencionaban, ¿no es cierto?, el prestigio que tenía Montes en el Parlamento cuando era senador. Sin embargo, hay algunas voces que dicen que tiene que salir del cargo, como lo hizo ayer el diputado republicano Mauricio Ojeda. Hablamos con otros parlamentarios, por ejemplo, el legislador de RN, José Miguel Castro. Este se refirió al respecto y también lo hizo su par de la UDI, Juan Manuel Fuenzalida. En ningún caso hacen terminar este escándalo. Si esto no se consigue, obviamente podría ir escalando hasta el ministro. Esto no descomprime para nada el tema. Yo creo que cada día salen más situaciones, nos enfrentamos a la punta del iceberg. Creo que son muchos más los que tienen que poner sus cargos a disposición. A ver, hay varias aristas en este caso, ¿no es cierto? Está la arista judicial, que ya vamos a estar conversando de aquello, pero está la arista política. ¿En qué pie queda el Frente Amplio, particularmente Revolución Democrática, luego de esta polémica? El día de ayer habló con la radio, con Biobío la radio, con el Expreso Biobío, el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. Él reconoció que esta situación daña la reputación del partido. Hay un daño reputacional importante por la acción de un puñado de personas y por supuesto que tenemos que trabajar con acciones concretas para resarcir ese daño en la confianza que muchas personas pusieron en el proyecto político en el que nos estamos y fundamos hace tantos años. El día de hoy, el ministro Carlos Montes se va a reunir con el fiscal subrogante de la causa, lo decíamos, va a entregar los antecedentes, se va a reunir en la tarde con fundaciones, en donde se va a abordar el mecanismo para realizar transferencias por parte de la
cartera, que recordemos desde el Ejecutivo dicen que acá no se inventó este mecanismo en el gobierno de Gabriel Boric, sino que fue en el 2019 cuando el presidente, el ahora exmandatario Sebastián Piñera. En tanto, comentarles que efectivos de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI, lo decíamos anteriormente, llegaron a la casa de la diputada Catalina Pérez, que compartía con Daniel Andrade cuando eran pareja, preguntando por este último, con el objetivo, de acuerdo a lo que informó La Tercera, de incautar documentación o elementos que pudieran ayudar en la investigación del caso. Pero ni el representante legal de la Fundación Democracia Viva ni la legisladora se encontraban en el domicilio al momento del procedimiento policial. Catherine Tomás. Mira, hay varias cosas. Veamos la parte política. ¿Se descomprimió la situación con la salida de la subsecretaria Tatiana Roja? No, para nada. Inmediatamente yo hago la pregunta y Catherine Cubillos mueve la cabeza para lado y lado, negando la situación. Yo creo que Daniela también. Yo estimo que depende. ¿Sí? Sí, depende. Si todo se circunscribe a Democracia Viva, puede ser. Pero si hay más fundaciones y por lo tanto se refleja que hay un descontrol del ministerio en distintas regiones del país y con distintas fundaciones, yo creo que Carlos Montes no tiene mucha vida, más allá de que lo puedan sostener y de los vínculos que tenga con la oposición. Él fue un senador durante tantos años, pero yo creo que si el asunto no es puntual, sino que está generalizado, yo creo que ahí no tiene vuelta. Eso es lo que yo creo. Hay muchas denuncias, contábamos que hay una denuncia en el sur de nuestro país que lo ha hecho seriamente el senador Espinosa y el senador socialista, ¿no? Fidel Espinosa. Y ahí hay un caso y además más plata. Es más plata. Y por lo tanto ahí hay la Fundación Urbanismo Social. Y ha habido otras fundaciones, y nosotros, yo insisto, dimos a conocer varias fundaciones en Antofagasta que recibieron muchísimo dinero, todas vinculadas al gobierno, todas. Y por lo menos hay 5 organizaciones más fuera de Democracia Viva vinculadas al gobierno que recibieron mucha plata a dedo. Si esto es así, si no han hecho el trabajo, yo creo que aquí el ministro Carlos Montes va a tener problemas en cuanto a su estabilidad en el gobierno, porque ya se demuestra un problema sistémico y por lo tanto ya no es un problema de la subsecretaria. No es un problema puntual, que no haya dado a conocer, de que se haya demorado, que no. Sí. Porque yo considero que no desactiva el conflicto político. Claro, tú mencionas desde el punto de vista del Ejecutivo, de lo que es el Ministerio, el Gobierno Central, en fin, pero estaba pensando también en lo que pasó con la opción que tomó la diputada Catalina Pérez, que en un momento también ella estuvo ahí en el medio de la tormenta e intentó salir. Y tampoco le dio resultado desde el punto de vista de su renuncia a la segunda vicepresidencia de la Cámara, en fin, que a todos les pareció más bien accesoria, porque de todas formas tiene que renunciar la mesa directiva de la Cámara en los próximos días, ya había renunciado Carlos Bianchi también, entonces, en fin, a eso voy. Considero que estas renuncias o salidas de personeros, particularmente personeras políticas, en este caso de uno u otro rol, me parece que no desactiva la crisis política, sino que más bien van cambiando el foco y dejando en claro que la crisis es mucho más complicada de lo que se pudo pensar en un primer momento. Claro, porque si la crisis permanece, quiere decir que el fusible no funcionó, ¿no es cierto? Exacto. Claro, la subsecretaria no protegió, digámoslo así, a quien está sobre ella, y es el fusible de él, no del ministro Carlos Montes. Y en el caso de Catalina Pérez habría que ver también si es que ella, su renuncia a la segunda vicepresidencia, protege de alguna forma a su partido y a todas las personas que están eventualmente involucradas. Si uno tuviera que, con los antecedentes que hay hasta ahora, antecedentes preliminares, obviamente, da la impresión que hay otras fundaciones que han cometido el mismo pecado. Hablo de pecado, podrían ser delitos. Si hay más fundaciones, yo creo que el fusible no funciona y que Carlos Montes va a tener que responder, porque hay un descontrol absoluto. Principalmente, además, que había muchas voces que hablaban de Democracia Viva hace rato. Por lo tanto, de desconocer, falta de preocupación, falta de diligencia, falta de interés, lo que usted quiera. Entonces, yo creo que está la situación en suspenso y vamos a ver además qué interés tienen los fiscales en investigar, porque también aquí tiene que haber interés de la Fiscalía en investigar. O sea, todos sabemos cuántos casos la Fiscalía los deja botados. ¿Va a haber interés
¿Y qué capacidad hay para investigar? Cuando fueron al domicilio, donde se constituyó el domicilio legal de Democracia Viva, no había nada. No había un computador, una secretaria, un teléfono, un documento. La contabilidad, si tienen que llevar una contabilidad mínima, ¿dónde está? No había absolutamente nada. Entonces, ¿dónde está todo eso? No tengo idea. ¿Aparecerá? Bueno, ayer el representante de Democracia Viva dijo que, Daniel Andrade, ¿no? Dijo que sí, que iba a entregar todos los antecedentes. Y que quiere que lo declaren como imputado. Como imputado. Claro, pero uno puede pedir en la vida cualquier cosa. Rarísimo, ¿no? Siempre el derecho a petición existe. Otra cosa, esa es una calificación jurídica, ¿no? Que tendrán que dársela, en este caso, el Ministerio Público, pero mientras tanto, no sé, habrá que ver. Lo cierto es que hay más fundaciones, sí, hay más fundaciones. Y ahí está el problema. Vamos a ver qué es lo que sucede en la jornada de hoy. Vamos a ver qué sucede. A ver, lo que podría ocurrir acá es que también haya... Todo esto deja heridos, Daniela. Todo esto deja muchos heridos. Y los heridos siempre son peligrosos. A veces el animal herido es más peligroso que el animal sano. Todos lo sabemos. Y por lo tanto en política aquí después se empiezan a pagar las cuentas, empiezan las venganzas. Vamos a ver qué es lo que va a suceder al interior del conglomerado oficialista. Algunos dicen que incluso en el Partido Socialista habría un aprovechamiento vengativo en contra de las personas del Frente Amplio. O sea, aquí hay de todo y por lo tanto vamos a ver cuál es el ánimo. Yo no sé cómo estuvo el ambiente ayer en el comité político, por ejemplo. Sí, un comité político que se realizó en la tarde y en donde asistió el presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, y también la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich. Lo cierto es que se habló de este tema, pero más desde el punto de vista técnico, ¿no es cierto?, de tratar de evitar que estos casos se repitan en otros ministerios, por ejemplo, y de cómo salir, por supuesto, de esta crisis. Y hay un tema que es bastante relevante, que ayer se le consultó al presidente de RD, Juan Ignacio Latorre. ¿Se acuerdan ustedes que la semana pasada él blindó a la subsecretaria Tatiana Rojas y dijo, ella le informó al ministro Montes sobre esta situación? Claro. Y en ese momento nos preguntábamos, ¿quién le mintió al presidente de RD? Ayer le preguntaron al presidente de RD, ¿le mintió Tatiana Rojas? Y él dijo que no, que fueron palabras que él dio por hecho, que a propósito del manejo de esta situación, él presumió que ella le había dicho al ministro Montes que que estaba ocurriendo esta situación, ¿no es cierto? Entonces, esto revela el manejo político del presidente de RD también. O sea, ha sido bastante cuestionado por parte de otros sectores políticos la forma en que él ha llevado a cabo esta situación, que por un lado es destacada por parte de los mismos militantes RD por ingresar esta querella, dicen, o en otros casos no se había ingresado una querella en contra de los propios militantes, en este caso es contra quienes resultan responsables, pero por otro lado también se ha cuestionado el manejo político, dicen algunos errático, por parte de Revolución Democrática. Oye, y Catalina Pérez, que no ha participado en los últimos consejos políticos del partido, en reuniones que sostuvo la bancada durante el fin de semana, ¿dónde está Catalina Pérez? ¿La dejaron sola? ¿Le bueno, creen? por cierto, ya no la le dejaron creen. caer. ¿La dejaron caer? ¿Ya no le creen? Yo creo que sí. El día de ayer, incluso el diputado RD, Jorge Brito, quien además salió en una entrevista con La Tercera, dio una entrevista a 24 horas y decía, me cuesta creerle a Catalina Pérez. Por lo tanto, caía libre Catalina Pérez en estos Caída momentos. libre. Hay que salvar el partido, pues al final eso es, ¿no? Cortar por lo sano, decían algunos. O sea, no le creen. No le creen a Catalina Pérez. Porque una cosa es que no le crea a la oposición, está bien, hacen su trabajo. Pero cuando ya los propios compañeros de partido no le creen a quien fue hasta hace pocos meses su presidenta, no cualquiera, que estaba hasta hace unos días en la testera de la Cámara de Diputados, formaba parte, ¿no es cierto?, de la mesa, en representación de RD. O sea, esta es la caída, pues. Es una caída desde las alturas. Y que se la están dejando bien en claro, como decía Daniela, estaba el diputado Brito, estuvo la diputada Veloso también, Consuelo Veloso, también de Revolución Democrática. Antonio Orellana. Antonio Orellana, de Convergencia. De Convergencia, pero ministra, pero la única ministra del Frente Amplio en el Comité Político. Que es de Convergencia Social, que sabemos muy cercana al presidente también. La verdad es que, claro, acá se está
desplegando una estrategia comunicacional, efectivamente dejar toda la responsabilidad en una persona, que es la diputada Catalina Pérez, que entendemos debiera estar en semana distrital, ¿no? Por lo tanto, allá en Antofagasta, para de cierta forma intentar desactivar que todo esto llegue más arriba, que es eventualmente el presidente y qué sé yo, todo lo que tiene que ver con gobierno central. Por ahí va, entendemos, Dani, esta dinámica. Exactamente. Y por otro lado, Catherine Tomás, es bastante peligroso, creo yo, o sea, no peligroso, pero pone en una posición bastante delicada a los propios ministerios, considerando que el presidente le pide a todo su gabinete que den cuenta de este tipo de convenios, ¿no es cierto? Él dice, para evitar que la prensa se adelante, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que anteponernos a esta situación, y le ordena a todos sus ministros a que den cuenta de este tipo de convenios que se han firmado. ¿Cuántos casos irán a salir, digo yo? ¿Solamente se está radicado en vivienda? Mira, esa es una pregunta. Pueden salir muchos casos. La segunda pregunta, ¿cuántos de estos convenios tomó razón la Contraloría? ¿Qué explicaciones, si es que esto es así, qué explicaciones va a dar la Contraloría? Es muy importante que se informe de todo esto. Lo tercero es que si esto afecta solamente a gente vinculada al Frente Amplio, porque podría vincularse a otro tipo de militancia. Cuarto, ¿sabes lo que me comentaron ayer? Imagínense lo que se me comenta en la política. No, si estos fueron tontos, no la saben hacer. ¿Cómo no la saben hacer, digo yo? Porque los pillaron, ¿no? Eso. No, ¿sabes lo que? Mira, si yo, claro, y pregunto, ¿qué es eso no saber hacer? No, si esto no se hace así. ¿Cómo no se hace así? No se hace a través de seremías. Ya. Los recursos hay que traspasarlos a los municipios, porque los municipios tienen tantas actividades que ahí sí se puede repartir. Los que lo hacen inteligentemente lo hacen a través de los municipios. No sé si está escuchando el Contralor Bermúdez, Jorge Bermúdez, sobre todo esto, pero parece que en los municipios es fácil hacer todo esto, y los que lo hacen, perdóneme que le diga, comillas, ¿no?, inteligentemente, es a través de estos mecanismos. Claro, después de escuchar este tipo de cosas uno se empieza a intoxicar, ¿no? Y no hay mascarilla que aguante esa intoxicación, se lo aseguro. Ya, Daniela, esperemos hoy día a ver qué es lo que pasa. Antecedentes por parte del ministro Montes al fiscal subrogante. Ministro Montes viaja esta tarde a Santiago, se devuelve para que la tarde ya se reúna con las fundaciones para abordar el mecanismo. Gracias. Buenos días. Chao, Dani, hasta pronto. La polémica en torno a esta Fundación Democracia Viva y estos traspasos de dineros públicos a distintas entidades de diversas zonas del país se ha expandido a medida que pasan los días. Y según informó el canal de televisión Mega, la Gobernación Regional de los Lagos, a cargo de Patricio Vallespín, es un ex demócrata cristiano, habría transferido, escuche bien la cantidad, escuche, 8.800 millones de pesos, es mucha plata, a distintas fundaciones y corporaciones desde marzo del año pasado. Ha sido un constante dar y dar dinero. De acuerdo a lo que dice esta publicación de Mega, 4.000 millones habrían ido a parar a 3 fundaciones. La Fundación Chinquihue, que es presidida por el mismo Patricio Vallespín, que habría recibido 1.628 millones de pesos. La Fundación Participa, que recibió 1.200 millones de pesos. Y la Corporación Kimun, que también habría sido beneficiada con 1.200 millones de pesos. Vallespín dijo al diario El Mercurio que hoy dará un punto de prensa para aclarar el detalle de todo y mostrar que no hay nada que esconder. No hay nada turbio respecto a la Fundación Chinquihue, la cual me toca presidir por estatutos, al ser la máxima autoridad regional. La entidad existe desde 1989, cuenta con 17 directores y siempre el GORE le ha transferido recursos por proyectos específicos. Yo quiero decir una cosa con los directorios de las fundaciones. No hacen el trabajo muchas veces. O sea, reclutan directores, personas conocidas muchas veces, para dar una imagen de solvencia ética y solvencia moral, de prestigio académico. Pero esos directores o son manipulados o se dejan manipular, prestan su nombre, no sé con qué, a cambio de qué, no tengo idea, a veces pura amistad, la buena onda.
pero no hacen el trabajo de ser directores y fiscalizar. Y claro, ahora se ven en problemas, porque había directores conocidos en Democracia Viva. Y ahora dicen no tenía idea. Se alzan de hombro. Ellos que a veces son muy críticos respecto de otras personas jurídicas y sus directores. Pero ellos dicen, y renuncian ahora porque dicen no teníamos idea. Bueno, es que resulta que tenían que tener idea, porque si no, ¿para qué son directores? ¿O son prestanombres? Porque los prestanombres existen. Ya, dejemos esto hasta acá y esperemos a que haya novedades durante esta jornada. Pero vamos a Vitacura o a revisar la situación del exalcalde de esa comuna, porque la jornada de ayer, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la prisión preventiva para el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, y esto mientras se extienda la investigación en su contra, que tiene un plazo de 150 días. El 16 de junio pasado, después de 2 días de formalización, fue la cuarta sala del Juzgado de Garantía de Santiago la que decretó que el exalcalde se mantuviera en prisión preventiva. Recordemos que él fue trasladado hasta el anexo penitenciario Capitán Llaver. Él fue imputado en esas 2 jornadas de formalización de los delitos de fraude al fisco, asociación ilícita, delitos tributarios y lavado de activos. Recordemos que la tesis de la Fiscalía es que él es el cabecilla de una asociación ilícita. Se le acusa de ser líder de una organización criminal para defraudar dineros desde la municipalidad que él dirigió por muchísimos años, la municipalidad de Vitacura. Entonces, Raúl Torrealba va a seguir privado de libertad, ya les decía, en el anexo penitenciario Capitán Llaver, debido a que el tribunal consideró que su libertad es un peligro para la seguridad de la sociedad.